Estamos en una serie que le hemos titulado Las 7 iglesias. Estamos hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y como hemos aprendido muchas gracias Edwin, cada una de las iglesias tiene un propósito específico en el cual Dios quiere hablarnos a la iglesia de hoy algo en especial. Decíamos que la iglesia de Éfeso, nos enseña que es necesario como iglesia recuperar el primer amor, no solamente tener la ortodoxia o saber mucho o conocer mucho de la palabra, sino recuperar esta esencia de lo que es el amor en el Señor. Esmirna, aprendimos que a través de ella necesitamos ser una iglesia que permanece fiel hasta el final, hasta la muerte. No importando la persecución, no importando tal vez hoy que muchos se quieran levantar en contra de nosotros, sino que podamos permanecer fieles hasta la muerte. Pérgamo, esta iglesia nos enseñaba a rechazar la falsa doctrina, a no comprometernos con el mundo, ¿verdad? Sino mantener nuestras convicciones. Tiatira rechazaba la corrupción moral, nos hablaba acerca de la pureza, de ir en contra de la inmoralidad que a veces es tolerada. Sardis, hablábamos la semana pasada, nos enseña a despertar como iglesia, a fortalecernos. Hablábamos de que muchas veces la iglesia ha estado dormida y Sardis nos recuerda que es necesario despertar. Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia Filadelfia. Y esta iglesia es bien importante porque el título que le he puesto a este mensaje es Filadelfia, una puerta abierta. Y sabes, Filadelfia nos habla acerca de la importancia de poder compartir nuestra fe con otros. Y hablando acerca un poco de esto, quisiera recordarte y animarte que en las próximas semanas, el 13, si no me equivoco, 13 de diciembre, no recuerdo si es el 13 o el 12, les vamos a pasar las fechas exactas. Estamos planeando ir y compartir nuestra fe. Estábamos pensando ir afuera de la clínica 46, aquí en Lázaro Cárdenas y 8 de julio. El plan es poder llevar alimento, poder llevar un mensaje de esperanza, poder orar por las personas, y es un buen tiempo para poder compartir nuestra fe con otros. Así que si tú quieres ser parte de esto, vamos a pasarte toda la información sobre qué es lo que se necesita, cómo puedes ser parte, y esperamos que toda la iglesia podamos involucrarnos para llevar un mensaje de esperanza en estas fechas tan importantes. ¿Está bien? Y quiero que vayas conmigo ahí en tu Biblia, Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del verso 7 al verso número 13. Apocalipsis 3, versos del 7 al 13. Dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia a Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a las sinagogas de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies, y ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo.
Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, yo les haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. Y esta iglesia estaba situada en una de las ciudades más jóvenes de Asia Menor. En Asia Menor había 7 ciudades diferentes de las que hemos estado hablando: Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Y precisamente esta ciudad de Filadelfia era la ciudad más joven, la ciudad que apenas había comenzado y tenía una misión específica esta iglesia. Originalmente fue fundada con un propósito para hacer un puesto misionero al helenismo. Es decir, era parte de la cultura antigua de Grecia, y lo que el pueblo de Grecia quería era que el helenismo fuera difundido y que Filadelfia fuera como el punto central donde sus doctrinas salieran para todas las demás naciones o para el mundo entero. Entonces, fue en un principio un campo misionero, pero no un campo misionero cristiano. Quiero que veas esto conmigo. No era un campo misionero cristiano, era un campo misionero donde la cultura de Grecia quería ser impulsada a través de esta ciudad para que otros aprendieran esta cultura del helenismo, ¿no? El helenismo tiene que ver con el poder tú satisfacer tus propias necesidades. El helenismo tiene que ver con que tú puedas ponerte a ti en primer lugar antes que todas las demás cosas, porque el helenismo se centraba en el ser, en el yo, en que yo soy primero y soy lo más importante. Entonces esta cultura quería dirigirse alrededor del mundo. Ahora, no solamente querían expandir su cultura, sino también querían expandir su lengua. Esta cultura de Grecia quería también que todos aprendieran su lengua y querían hacer una lengua universal. Así como tal vez el día de hoy sabemos que el inglés es una lengua muy universal. La mayoría de los países trata o sabe inglés porque sabe que es una lengua que comúnmente la mayoría de las personas pueden comunicar. En ese sentido, esta cultura a través de Filadelfia quería expandir su lengua de la misma manera para que todos aprendieran esta misma lengua. Filadelfia podemos decir que era la puerta de un continente hacia otro. Por eso cuando Jesús habla a esta iglesia, menciona mucho acerca de la puerta, porque esta ciudad precisamente era la puerta para conectar con otros continentes. También era conocida por sus hermosos edificios, pero también esta ciudad era conocida por los fuertes terremotos frecuentes que había. Era una ciudad donde temblaba cada rato, la gente tenía que salir de sus casas, de los lugares donde se encontraban, de sus edificios, de los templos, de las sinagogas. Tenían que salir a cada rato porque era una ciudad donde temblaba mucho y la gente corría el riesgo de que los edificios fueran derribados. Ese es un poco del contexto acerca de lo que es la ciudad de Filadelfia. Pero me encanta lo que decía el pastor A.W. Tozer. Él decía:
Dios no busca hombres fuertes, busca hombres que con su fortaleza puedan permanecer fieles. Y sabes, Filadelfia llega como ese bálsamo, este mensaje de Jesús para hablar acerca de esta fidelidad, porque al igual que Esmirna, Filadelfia fue una de las iglesias a las cuales Jesús no tuvo nada que reprocharles. ¿Recuerdas que en todas las demás iglesias Jesús siempre tenía algo que reprocharles? Y tengo algo contra ti, y tengo algo que no estás haciendo bien. Pero Filadelfia fue también una de las iglesias que Jesús no tuvo nada que reprochar. Ahora, Charles Spurgeon dijo una vez: Dios no exige grandes cosas de nosotros, sino fidelidad en lo que Él es lo que nos pide. Dios no exige grandes cosas de nosotros, sino fidelidad es lo que Él nos pide. Así era esta iglesia, una iglesia fiel. Ahora, en el versículo número 7, Jesús se presenta y Él dice: este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, y el que tiene la llave de David. ¿Sabes? Algo para mí muy importante es que yo creo que toda obediencia nace de una correcta visión de quién es Cristo. Para que tú y yo podamos obedecer realmente a nuestro Dios, toda obediencia nace de una correcta visión de saber quién es Cristo, quién es el Señor. Y por eso Filadelfia fue una iglesia fiel en todos los sentidos, porque tenía una correcta visión de quién era Dios. Cuando Él se presenta a esta iglesia, Él dice: esto dice el santo, el santo. Ellos, cuando pensaban en el Señor, cuando se acercaban a Dios, ellos se daban cuenta que no era cualquier persona al que estaban orando, al que estaban pidiendo, al que se estaban acercando, sino era un Dios santo. Y sabes, la manera correcta de poder ver a Dios es cuando reconocemos su santidad. La mayoría de nosotros nos cuesta trabajo aceptar y reconocer nuestros pecados, porque tal vez no hemos reconocido la santidad de Dios. Me encanta lo que el profeta Isaías, en el momento que Isaías tiene un encuentro con el Señor. No sé si recuerdas, pero Isaías era un profeta de Dios. Era un hombre que hablaba lo que Dios quería decir y comunicar a su pueblo. Pero cuando Isaías tiene una revelación directa con el Señor, Isaías se da cuenta que él era un hombre imperfecto, inmundo de labios, que no era digno estar delante del Señor. E Isaías se da cuenta de que él era un hombre pecador, que todavía había muchos errores que necesitaba corregir, pero él solamente pudo darse cuenta de eso cuando contempló la santidad del Señor. Es imposible que tú y yo podamos reconocer nuestros errores cuando no tenemos esta intimidad con el Santo. Sabes, la mayoría de nosotros no podemos cambiar cosas en nosotros porque no tenemos tal vez esta intimidad con el Señor, con el Santo. Hay ocasiones que cosas de mi carácter, de mi forma de ser, antes mi esposa y yo teníamos muchas discusiones porque ella me señalaba esas cosas que no eran correctas en mí. Y yo me enojaba, y cuando ella me decía algo que yo estaba haciendo mal, inmediatamente yo pensaba y buscaba 4 o 5 cosas que también ella estaba haciendo mal, para no dejarme. Y yo decía: no, sí, yo soy así, pero tú también eres así, así. Y empezaba a señalar sus errores, sus equivocaciones. Pero de un tiempo para acá,
mientras mi relación con Dios ha estado creciendo, yo he podido darme cuenta que Dios es el que puede decirme las cosas que están mal en mí sin que haya un enojo real en mí. Porque a ninguno de nosotros nos gusta ser criticados y juzgados. A ninguno nos gusta que nos digan qué cosas estamos haciendo mal. Pero cuando venimos delante del Santo, podemos darnos cuenta aquellas cosas que realmente no son correctas en mí. ¿Me estás siguiendo? Por eso Filadelfia podía ser fiel al Señor, porque cuando se acercaban a la santidad de Dios, podían darse cuenta de las cosas que no eran correctas en ellos. Porque cuando buscamos de la presencia de Dios es donde podemos tener esta revelación de aquellas cosas que Dios nos está pidiendo, exigiendo cambiar, soltar, dejar. Pero necesitamos por eso entender quién es Jesús. Él es santo. Y su santidad no es algo que me va a consumir, me va a dañar, sino su santidad me ayuda a darme cuenta de lo que en mí está mal. Porque Cristo no es solo un maestro moral. Él es un Dios santo, digno de confianza, de adoración. Su santidad confirma su juicio y sus promesas, que sus promesas son justas. Eso es la santidad de Dios. Él se muestra también como el verdadero. Cuando se presenta Él ante esta iglesia, dice: no solamente soy el santo, sino soy el verdadero. Y esto me encanta porque la idea que Jesús está dando es que es alguien real. Alguien que existe, alguien que está presente. Mira, no sé si te pasa, pero hay veces en nuestras vidas donde oramos a Dios, donde pedimos por ciertas necesidades, donde parece que Dios no nos escucha y llegamos a pensar: ¿será que Dios es verdadero? ¿Será que Dios escucha mi oración? ¿Será que vale la pena seguir clamando, pidiendo, orando cuando no veo respuesta a mis necesidades? Pero Dios se muestra como este Dios verdadero y real. Porque la iglesia necesitaba saber que todas sus promesas, todo lo que Él había dicho dentro de su palabra era verdad. Y sabes, hay en un mundo lleno de mentiras, en un mundo lleno de medias verdades, de ambigüedades espirituales, Jesús dice: yo soy la verdad absoluta. Hoy la gente vive tan confundida. Hoy la gente se le hace tan difícil reconocer una verdad. Pero Jesús sigue hablando hoy a nuestra iglesia, Conexión Vida, para decirnos: yo soy la única verdad. Hay veces que también como cristianos estamos confundidos ante ciertos temas. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué postura tener? Pero cuando escudriñamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de la verdad que Dios tiene para nuestras vidas. Él sigue siendo la verdad. Él se muestra también como la llave de David. Y me encanta porque Isaías 22 hace una referencia a este pasaje. Él nos dice ahí en el texto que leíamos, en el versículo 7, el que tiene la llave de David. E Isaías 22 dice: le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real, y cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierra puertas, nadie podrá abrirlas. Es decir, cuando Jesús se presenta como quien tiene la llave de David, estaba mostrando también su autoridad. Él es el que tiene la autoridad para cerrar puertas y abrir puertas. Él es el que tiene la autoridad y Él decide quién entra, quién sale.
Él abre puertas que nadie cierra y puertas que nadie abre. ¿Sabes? Cuando Cristo abre una puerta, por ejemplo, en un trabajo, nadie puede cerrar esa puerta. Yo recuerdo que en algún momento cuando entré al trabajo en el que ahora estoy, pues yo me había dado cuenta que había personas que tenían muchísimo tiempo ya trabajando en el lugar donde yo estoy. Y cuando se abrían vacantes, yo había escuchado o sabía que regularmente pues se las daban a las personas que mejor se llevaban con los jefes, que mejor tenían contactos. Y recuerdo que cuando se abrió la primera vacante para poder subir, yo dije, voy a orar, voy a pedirle a Dios para que Dios me dé ese trabajo y pueda subir de puesto. Pusimos a la iglesia a orar, estuve pidiéndole a amigos que me ayudaran a orar y yo dije, ese puesto va a ser mío porque soy hijo de Dios. Cuando se llega el momento para descubrir quién se había quedado con este puesto, me di cuenta que no me lo habían dado a mí. Que a pesar de toda la oración que le metí, a pesar de poder clamar y pedirle a otros que oraran por esa necesidad, ese puesto no me llegó a mí. Pero Dios abrió una puerta mucho mejor de la que yo esperaba. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Dios abre puertas y no solamente las abre en el trabajo, las abre también en el ministerio, las abre también en una oportunidad de negocio, las abre como oportunidad para compartir su palabra con otros, que ahorita lo vamos a ver. Y nadie puede impedirlo. Pero también cuando Él cierra, muchas veces no sirve de nada insistir. Porque también muchas veces hay un no de parte de Dios. Y hay veces que nosotros queremos orar o clamar por algo, pero cuando Él cierra una puerta, esa puerta ya nadie la puede abrir por más oraciones que tú puedas hacer. Porque Él es el único que tiene la autoridad. Un misionero una vez contó que durante años había pedido entrar a un país para compartir el evangelio. Durante muchos años había él orado y decía, Señor, ayúdame a poder entrar a este lugar para compartir tu palabra. Muchos años pidió a ese país directamente, hey, permítanme entrar, quiero hacer ayuda social, quiero ayudar a su gente. Y el país le cerraba la puerta. Nada se movía. Pero de pronto una persona clave conoció a Cristo y la puerta se abrió. Y él dijo, me di cuenta que no era mi estrategia, sino era la llave del rey el que podía abrir esta puerta. Porque tú y yo podemos tener estrategias para abrir ciertas puertas. Podemos tener estrategias para alcanzar ciertas metas, pero Él nos recuerda, yo soy el único que tiene la llave para abrir esas puertas. La iglesia de Éfeso entendía este lenguaje porque su ciudad estaba como puerta para conectar con otros continentes. Él sabía, Jesús habla y quiere que la iglesia pueda entender esto. Ahora también Cristo elogia su fidelidad. Me encanta porque en el versículo número 8 le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, cuando le dice poca fuerza, tienes poca fuerza, no le está reprochando algo como a las otras iglesias. No le está diciendo, mira qué debilucho. No se está burlando porque es una persona que tiene pocas fuerzas, sino que
Jesús sabía que era una iglesia que realmente tenía poca fuerza porque no era muy grande en número, no tenía tanta doctrina tal vez como las otras iglesias de Éfeso, pero su fuerza estaba en el Señor y en él, en las fuerzas de Dios es donde ellos habían descansado. Ahora, es bien interesante porque cuando la Biblia utiliza la palabra poca fuerza, cuando tú lo lees en el original, en el griego, cuando dice poca, la palabra griega es la palabra micros. Micro. Y esto es bien interesante porque mira, a través del tiempo, esta palabra la hemos entendido mejor. Antes había, por ejemplo, lo que le llamaban las SDs. ¿Alguien conoce las SDs? Son unas tarjetas de memoria, SDs. Después de las SDs, a través de los años, dijeron, vamos a dar más capacidad, pero vamos a reducir el tamaño de las tarjetas. Y reducieron de una tarjeta SD a una tarjeta mini SD, que era más pequeña, pero tenía más capacidad. Pero a través del tiempo, pues siguieron creciendo en capacidad y en procesamiento de estas tarjetas. Y ahora ya no hay tarjetas mini SD solamente, sino hay tarjetas micro SD, más pequeñas todavía. Y Jesús lo que está tratando de decir, yo sé que no solamente es poca fuerza, sino es micro. Es muy pequeña la fuerza que ustedes tienen. Pero sé que ustedes han puesto sus fuerzas sobre mí, no en su capacidad. Por eso Cristo elogia también esta parte. No es un reproche. No era una iglesia grande, no era una iglesia rica, no era una iglesia influyente. Pero Cristo no se impresionó por el tamaño, sino se impresionó por la fidelidad que tenía esta iglesia. Les dice, has guardado mi palabra. Han guardado mi palabra. ¿Sabes? Esta era una iglesia que obedecía de manera práctica lo que el Señor les había hablado y les decía. ¿Sabes? Yo creo que hay gente que a veces puede poner más excusas para obedecer a Dios. Porque hay gente que dice, bueno, es que yo no sé mucho de la Biblia, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé. Pero la pregunta sería, ¿y por qué lo poco que sabes no lo ponemos en práctica? No ocupas saber demasiado. No ocupas tampoco saber mucha teología, y con esto no estoy diciendo que te quedes estancado y que no estudies y que no trates de escudriñar y aprender más de la palabra, sino lo interesante es por qué a veces también lo poco que sabemos no lo llevamos a la práctica. Esta no era una iglesia que supiera mucho, no era una iglesia que tenía muchas cosas, pero lo poco que tenía lo llevaba a la práctica. Y Jesús les dice, yo he visto que has guardado mi palabra, que todo lo que yo te he dicho lo has atesorado en tu corazón y lo has puesto por práctica. Jesús también les echa flores a esta iglesia y les dice, también sé que no has negado mi nombre. Porque a un principio esta ciudad, yo les decía, había sido diseñada, creada para llevar una doctrina diferente al evangelio de Cristo a las demás naciones. Era una cultura helenista, egoísta, que buscaba solamente su propio bien, su bienestar. Pero esta iglesia no cedieron a las presiones culturales. Seguían fieles a los principios de Cristo, se mantuvieron leales cuando no era popular tampoco ser cristiano. Hoy tal vez muchos de nosotros podemos sentirnos como esta iglesia. Tal vez hoy te sientes con poca fuerza, cansado, con recursos limitados,
invisibles al mundo. Pero yo estoy seguro que Cristo ve la fidelidad silenciosa. Yo sé que Cristo ve a esa madre que ora e intercede por los suyos. Y tal vez pudieras decir, es que ¿qué puedo hacer? Solamente puedo orar. Y a veces minimizamos eso, pero eso poco Dios lo usa para hacer algo grande. Tal vez el joven que honra a Dios, aunque sus amigos no lo entiendan. El trabajador que mantiene integridad. Hay un misionero llamado Hudson Taylor que decía: Dios usa personas débiles para hacer su obra, porque todos somos débiles, solo debemos reconocerlo. Dios usa personas débiles para hacer su obra, porque todos somos débiles, solamente necesitamos reconocerlo. Reconocer y decir: Señor, sé que soy débil, que necesito tu fuerza, tu ayuda. Así como esta iglesia de Filadelfia reconocía su necesidad de Jesús para hacer un cambio drástico y seguir cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Me encanta, y como hoy hablaba, y es hoy lo que quiero que puedas llevarte en tu corazón, cuando habla de la puerta abierta, versículo número 8, dice: he puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Sabes, muy a menudo una puerta abierta dentro de los pasajes bíblicos, una puerta abierta significa la oportunidad de compartir el evangelio con otros. Esta iglesia de Filadelfia estaba situada en un lugar donde era una puerta de conexión con los demás continentes, y sus principales fundadores decían: lo que queremos es que la gente de esta ciudad lleve nuestra cultura a todas las naciones. Pero cuando los primeros cristianos empezaron a llegar a esta ciudad y empezaron a rechazar la cultura del helenismo y todas estas doctrinas que enseñaban en aquella época, ellos entienden que ahora ellos están en una posición de oportunidad que Dios les ha puesto. Porque en un principio esta ciudad había sido diseñada para llevar un mensaje equivocado alrededor del mundo. Pero Dios pone a estos cristianos en este lugar para poder llevar el evangelio, y Él es el que abre las puertas para que el evangelio pudiera ser esparcido alrededor del mundo. Y esto me encanta, porque en su historia Filadelfia tenía un gran llamado evangelístico en un principio. Aunque no era compartir el evangelio de Cristo, su propósito era llevar la cultura helenista alrededor del mundo. Pero ahora eso que sus fundadores desde un principio habían diseñado, soñado, Cristo lo transforma y hace que ahora la gente que vive allí en Filadelfia se convierta en un canal para que otros puedan conocer la palabra de Dios fuera de los demás continentes. Es decir, la iglesia de Filadelfia se convirtió en el centro misionero, donde muchas personas se levantaron para llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones y cumplir lo que Cristo había prometido: ir a ser discípulos a todas las naciones. Y Filadelfia fue un punto de referencia
para que el reino de Dios fuera compartido en todas las regiones del mundo. Una vez un hombre que fue tocado por Jesús fue corriendo con un predicador llamado Charles Spurgeon. Este hombre tocado por Jesús corrió con el predicador y le dijo: ¿qué puedo hacer para compartir de Jesús a las demás personas? ¿Qué puedo hacer? Charles Spurgeon le preguntó: ¿qué eres y qué es lo que haces? El hombre le dijo: bueno, yo soy maquinista de un tren, me dedico a manejar un tren, soy el maquinista. Entonces Spurgeon le dijo al hombre: ¿y el hombre que echa carbón para que la máquina avance, conoce de Jesús? ¿Es cristiano? El hombre le respondió: no lo sé, nunca le he preguntado. Dijo Spurgeon: pues ve a tu trabajo y primero pregúntale a ese hombre si conoce de Jesús. Si no es así, ahí tienes la oportunidad para que puedas compartir de Jesús a otros. ¿Sabes? Yo creo que nosotros, al igual que la iglesia de Filadelfia, estamos en un lugar, en un país donde podemos compartir nuestra fe con otras personas libremente, donde podemos llevar el evangelio, el mensaje de Jesús a los demás. Pero tal vez muchos de nosotros decimos: ¿cómo? ¿En dónde? ¿Cómo le hacemos? Pero yo me he dado cuenta que Jesús nos abre puertas y oportunidades en todo momento. Con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con la gente que vas en el camión. Una vez alguien de aquí de la iglesia me contó, ¿verdad? Me dice: estaba haciendo una vez mis compras en el súper y de repente vi una mujer que estaba llorando. Me acerqué con esta mujer, le pregunté qué tenía. La mujer me empezó a decir sus problemas y lo que le dije fue: bueno, ¿puedo orar por ti? Oró por ella, le compartió el mensaje de Jesús, esperando que esta mujer pueda ser transformada por el Señor. Cada oportunidad Dios nos abre puertas. Yo he estado orando y yo le he estado pidiendo a Dios, cuando nosotros iniciamos Iglesia Conexión Vida, algo que nos preocupaba constantemente era: ¿cómo vamos a llegar a crecer y cómo vamos a llenar la iglesia para que otros conozcan de Jesús? ¿Cómo vamos a hacer para que otros vengan aquí a Conexión Vida? Y sabes, con el tiempo me he dado cuenta y entiendo este pasaje, que Jesús es el que abre puertas y oportunidades para que nosotros podamos compartir. Hay gente que va a ir pasando y en algún momento va a llegar a esta iglesia. Hay gente que vamos a compartirle nuestra fe, nuestro trabajo, con amigos, con familia, y va a llegar a la iglesia. Pero hoy yo quiero animarte, iglesia, a que aproveches estas puertas abiertas que Dios nos da. Que hoy seas orando para que Dios sea tocando el corazón de esas personas que tal vez están en tu mente y en tu corazón, para que podamos llevar el mensaje de esperanza a aquellos también que no conocen de Dios. Para Filadelfia, esta puerta abierta era evangelizar regiones vecinas. Esta puerta abierta que Dios les había abierto era para poder compartir la palabra de Dios y llevarla alrededor de las naciones. La puerta abierta. Alguien dijo: la fidelidad en lo pequeño precede puertas abiertas en lo grande. Cuando tú y yo somos fieles en las cosas pequeñas, el Señor abre estas puertas para que después podamos llegar a lo grande. Hace algunas semanas atrás yo le enseñaba a mi esposa. Hay una iglesia que hace algunos años tuvimos la oportunidad de visitar ahí en Colombia, y es la iglesia Avivamiento ahí en Colombia. Y hace poco vi una publicación de los pastores, porque estaban celebrando un aniversario.
Y me llenaba de fe y esperanza ver lo que estos pastores escribían, porque cuando lo que escribían era que ponían una foto de cuando la iglesia inició avivamiento, esta iglesia de avivamiento allá en Colombia, e iniciaron en un pequeño departamento allá en Bogotá. Era solamente un grupo de personas pequeño. Todo inició con un sueño, un llamado. Y el pastor hablaba y decía, ¿verdad? En su tweet ponía: han sido años de búsqueda, de lucha, de creerle a Dios, pero hoy a través del tiempo hemos visto su fidelidad. Y ahora esta iglesia no está en un edificio pequeño, no están en un pequeño departamento. Ahora ellos están en un auditorio para más de 40,000 personas. Yo sueño y oro para que Conexión Vida pueda ser una puerta abierta para que otros conozcan del Evangelio. Que Dios puede usar nuestras vidas y que cuando Dios hable de nosotros pueda hablar como habló a esta iglesia, pueda encontrarnos fieles al Señor. En el versículo número 10, Dios da una promesa y dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. El Señor ha prometido protección en tiempo de prueba. Sabes, hace algunos años yo escuché una historia, no sé si tú la escuchaste, es una historia que regularmente me toca escuchar. Pero esta historia dice que, no sé si fue verdad o no, pero dicen que en una región de China, donde la iglesia era perseguida, había un pequeño grupo de cristianos que se reunían para buscar de Dios. Así que estaban este grupo de cristianos en un lugar escondido, reunidos, adorando a Dios, cuando de repente llegaron hombres armados dentro de este lugar y eran parte del ejército chino. Cuando llegaron, les apuntaron con las armas y les dijeron: aquí no se puede adorar a Jesús, así que vamos a darles una oportunidad. Todos aquellos que quieran hoy negar su fe, echarse para atrás y reconocer que Jesús no es Dios, les vamos a dar la oportunidad de que salgan de este lugar. Algunos temerosos levantaron la mano y dijeron: nosotros queremos irnos, y salieron de ese lugar. Pero otros valientemente dijeron: nosotros no vamos a negar a Jesús, sino nos vamos a quedar aquí firmes, no importando lo que nos tenga que pasar. Así que estos hombres bajaron sus armas, las tiraron y las echaron a un lado y dijeron: ahora sí estamos los que tenemos que estar, sigamos adorando a Jesús. Hoy, ¿qué nos puede hacer retroceder? ¿Qué prueba te puede echar para atrás? Hoy, ¿qué situación puede hacer que tú digas: ya no quiero más de Jesús? Hoy, ¿qué situación puede hacer que tú digas: ya no quiero seguir? Hoy, ¿qué situación puede hacer para que tú puedas negar lo que Cristo ha hecho en tu vida? Porque el Señor no prometió que no pasaríamos por pruebas. Él prometió que en cada prueba que pasáramos, Él iba a estar con nosotros. Eso lo prometió. No dijo: en el mundo van a estar y no van a pasar problemas. Él dijo: van a estar en el mundo y van a pasar aflicciones, pero confíen, porque yo estoy con ustedes y he vencido al mundo. En el versículo 12 les sigue hablando de la promesa y dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí.
Me encanta esta promesa, porque cuando Él les habla acerca de que serían columnas, la iglesia de Filadelfia entendía este lenguaje. Yo te decía al principio que Filadelfia, su ciudad, estaba en una región donde regularmente temblaba mucho, había muchos terremotos. Pero cuando Jesús se le presenta a esta iglesia, les dice: yo seré como una columna, que aunque haya terremotos, que aunque su piso tiemble, que aunque haya cosas que los hagan tambalear, yo les voy a traer la fortaleza que necesitan. Seré esa columna para ustedes. Ellos sabían que Jesús es el único que podía darles esa fortaleza que ellos necesitaban en medio de las adversidades. Toda obediencia del creyente nace de una correcta visión de Cristo. Recuerda, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús para ti? Alguien dijo: Dios no nos llama al éxito, sino a la fidelidad. Pero cuando somos fieles, Él se encarga del resto. Cuando tú y yo somos fieles a Dios, ¿fieles en qué? En permanecer, en compartir nuestra fe, en mantener esta relación con el Señor, en no tirar la toalla ante cualquier circunstancia. Y dice el Señor que si nosotros permanecemos fieles, Él mantendrá la corona de la vida en nosotros. Hoy yo quiero animarte, iglesia, a que hoy puedas entender este mensaje de Jesús hablando a nuestro corazón. Porque como hemos aprendido y hemos visto, Dios no nos marca solamente una vida de fidelidad, de búsqueda, de comunión, que es importante. Lo que Dios estaba hablando a esta iglesia es: yo quiero que ustedes sean una puerta abierta donde más personas puedan conocer de Jesús. Hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que predique su palabra, que comparta su fe con otros. No minimicemos lo que Dios puede hacer a través de una oración por una persona. No minimicemos cuando damos un mensaje de esperanza, de ánimo. Había alguien aquí en la iglesia, ¿verdad?, que me encantaba lo que hacía. Él me decía: pastor, yo lo que hago para compartir mi fe con otros es que yo escribo versículos de la Biblia y los entrego a las personas. Y esta persona me decía: y lo más increíble es que con el tiempo, que ya llevo muchos años haciéndolo, me he encontrado personas que han sido salvas, cambiadas por Dios, y todo empezó con un versículo que yo les di de la Biblia. Necesitamos ser una puerta abierta. Hoy más que nunca, porque creemos y seguimos creyendo que Dios viene por una iglesia santa, limpia, sin mancha, que hoy Dios está haciendo llamadas de atención alrededor del mundo para que su iglesia pueda despertar. La semana pasada veíamos: necesitamos ser una iglesia que despierta, pero también hoy necesitamos ser una iglesia de puertas
abiertas. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y